Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este video vamos a resolver un problema sobre progresión aritmética. El problema nos dice el perímetro de un triángulo rectángulo mide 120 centímetros. Si las longitudes de sus lados están en progresión aritmética, ¿cuánto mide cada lado? El primer dato que podemos extraer del problema es que tenemos un triángulo cuyo perímetro es de 120 centímetros. Entonces el perímetro del triángulo es igual a 120 centímetros. Luego nos dice que las longitudes de los lados están en progresión aritmética. Entonces si yo le llamo a este lado 1, lado 2 y lado 3, al decirme que están en progresión aritmética, esto se puede volver a escribir en términos de progresión aritmética. ¿Cómo es eso? El perímetro de un triángulo es igual a el lado 1 más el lado 2 más el lado 3 igual a 120 centímetros. Pero al estar en progresión aritmética, quiere decir que el lado 1 es como el primer término de mi progresión aritmética. Por lo tanto, lado 1 es A1. El lado 2 sería el segundo término de mi progresión. Y el tercer lado es el tercer término de mi progresión. Sin embargo, en esta progresión tenemos tres incógnitas. Entonces, lo que voy a hacer es transformar esto en una relación que tenga menos incógnitas. Entonces, el primer término, A1, más el segundo término, yo sé que es igual al primer término más la razón de mi progresión. Entonces, el segundo término es el primer término más la razón, más el tercer término, ¿a qué es igual? Al segundo término más la razón. Y el segundo término es A1 más R más R. Todo esto es igual a 120. Entonces acá voy a sumar los términos semejantes. A1, 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 3, A1, más R, 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 es 3R, igual a 120. Acá tengo un factor común 3, va a quedar dentro del paréntesis A1 más R, igual a 120. Por lo tanto, el 3 que está multiplicando va a pasar dividiendo y voy a tener que el primer término más la razón es igual a 40. Luego tengo una nueva relación. Sin embargo, esta relación sigue teniendo dos incógnitas. Cuando yo tengo una relación con dos incógnitas, quiere decir que tengo que buscar otra relación para poder unir esos dos y formar un sistema de ecuaciones. Entonces, tengo A1 más R igual a 40. La primera relación que yo obtuve del problema es que el perímetro del triángulo es 120 centímetros. ¿Cuál es la otra relación que me está dando el problema? Es esta. Un triángulo rectángulo. El triángulo rectángulo posee por definición del teorema de Pitágoras la relación de hipotenusa al cuadrado es igual al cateto opuesto al cuadrado más cateto adyacente al cuadrado. La hipotenusa sería el lado 3 y el lado 3 es el tercer término y el tercer término es el primer término más R, que sería 2R al cuadrado, es igual. El cateto opuesto es el lado 2, que sería el primer término más R al cuadrado, más el cateto adyacente, que es igual al primer lado, primer término. Entonces ahora lo que voy a hacer es
desarrollar esta expresión. Acá, aplicando el cuadrado de un binomio, me queda a sub 1 al cuadrado más 4 a sub 1 r más 4r al cuadrado. Es igual, esta expresión es cuadrado de un binomio, a sub 1 al cuadrado más 2 a sub 1 r más r al cuadrado más a sub 1 al cuadrado. Luego, lo que voy a hacer es, toda esta expresión que tengo en el segundo miembro, voy a pasar al primer miembro para poder reducir términos semejantes. Entonces, esto va a ser igual a sub 1 al cuadrado más 4a1 por r más 4r cuadrado. Todo lo que cambia de miembro cambia de operación. A sub 1 al cuadrado va a pasar restando 2 a sub 1r también restando menos r cuadrado menos a sub 1 al cuadrado. Todo esto igual a 0. Empiezo a reducir ahora los términos semejantes. Tengo a sub 1 al cuadrado, elimino con menos a sub 1 al cuadrado. Luego 4r cuadrado puedo eliminar con r cuadrado, me va a quedar 3r cuadrado. Entonces, después de ir reduciendo todos estos términos, ¿qué es lo que me queda? Me queda 4 a sub 1r se restó con menos 2 a 1r, lo que me da 2 a sub 1r. Me sobra un negativo a sub 1 al cuadrado y el 4r cuadrado con el 1r cuadrado me queda positivo 3r al cuadrado igual a 0. Ahora, esta relación ya no puedo sumar ni restar ningún término, entonces lo que voy a hacer es seleccionar una de las dos incógnitas y pasarla en función a la otra utilizando esta relación. ¿Qué quiere decir eso? Que acá mi a sub 1 más r voy a despejar a sub 1 va a ser igual a 40 menos r. Entonces acá en donde tenga a sub 1 voy a cambiar por 40 menos r. Entonces esto va a quedar como 2 por 40 menos r por r menos a sub 1 40 menos r al cuadrado más 3r al cuadrado igual a 0. Nos quedó esta expresión. Entonces lo que vamos a hacer ahora es desarrollar esta expresión que ya está en función a una sola incógnita que es r. Entonces voy a multiplicar 2 y r por 40 menos r. Esto va a ser igual a 80r menos 2r al cuadrado. Luego voy a desarrollar el cuadrado de un binomio y al resultado tengo que cambiarle de signo para poder extraer el paréntesis, lo que va a ser igual a menos 1600, luego más 80r menos r al cuadrado más 3r al cuadrado igual a 0. Aquí voy a reducir términos semejantes. Menos 2r cuadrado menos r cuadrado más 3r cuadrado me da 0. 80r más 80r me da 160r menos 1600 igual a 0. Despejando la r, 1600 va a pasar sumando y 160 va a pasar dividiendo. Por lo tanto, r es igual a 10. En la relación anterior habíamos dicho que a sub 1 era igual a 40 menos r. Entonces, a sub 1 es igual a 40 menos 10.
Por lo tanto, el primer término es igual a 30. Y el primer término es el primer lado del triángulo, por lo que mide 30 centímetros. El segundo lado, entonces va a ser igual al primer término más la razón, 40 centímetros. Y el lado 3 va a ser igual a 50 centímetros. La relación nos dice que el perímetro es 120. Entonces, comprobando, puedo sumar los tres. 30 más 40 más 50 me da un total de 120 centímetros.